Tenemos invitado también de gobierno, Sí, Paula. sí, Giovanni, porque mientras en el Senado pues se mueve esta audiencia de moción de censura contra el ministro de Defensa, el gobierno nacional pues también toma medidas y acciones en lo que tiene que ver con la difícil situación en el departamento del Cauca. En las últimas horas, el presidente Duque pues ha anunciado que se va a acelerar todo ese plan de inversión social y justamente le ha designado esta tarea al Alto Comisionado para la Paz, que nos atiende a esta hora, el doctor Miguel Ceballos. El doctor Ceballos, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para usted, Paula, para Giovanni, para todos los oyentes de Red Más. Pues rápidamente queremos saber en qué consiste ese plan de inversión social y cuáles específicamente van a ser sus funciones para acelerar este plan como lo ha pedido el presidente. Bueno, exactamente esa es la palabra clave. Vamos a acelerar un plan social que ya venía ejecutándose, pero lo vamos a hacer de manera mucho más insistente, articulada, coordinada, sobre todo con las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y también las comunidades campesinas. Nosotros debemos recordar que el Cauca es un departamento que tiene una plurietnicidad muy grande, hay muchas comunidades étnicas, hay una comunidad pluricultural y debemos respetar, por supuesto, sus espacios. De eso se trata entonces. Nosotros desde el gobierno, con el liderazgo del presidente Duque, vamos a articular el trabajo del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento de Prosperidad Social, de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, del SENA y de todos los ministerios que ya tienen una responsabilidad social en la zona. ¿Cuál es la diferenciación ahora? Vamos a acelerar la implementación de una serie de proyectos que ya están beneficiando a las familias, como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, los temas de seguridad alimentaria, por supuesto la inversión del Sistema General de las Regalías, que ya tiene 160 proyectos, y los planes de desarrollo con enfoque territorial derivados de los acuerdos de paz. En ese sentido estamos integrando muchas de las acciones que deben acelerarse y deben hacerse de una manera mucho más coordinada y rápida para lograr esos cambios que necesita el Cauca. ¿Para qué? Pues para derrotar el enemigo que todos conocemos, es el principal y es el narcotráfico. Ahí los grupos armados quieren aprovecharse de los territorios indígenas donde hay una autonomía y hay la necesidad de unas consultas previas y quieren aprovecharse de esos territorios para no dejar entrar, por supuesto, toda la acción del Estado. Por eso nuestro trabajo será coordinar con las comunidades indígenas y trabajar con ellos de la mano juntos para poder derrotar al enemigo común que es el narcotráfico. Doctor Ceballos, es un gusto saludarlo. A usted que le gustan los retos duros, complejos, toda la vida ha sido así. Yo creo que este es el más grande de todos, enfrentar lo que está pasando en el Cauca. Hace unos días hablábamos con algunos líderes sociales y nos decían que la implementación como tal del proceso de paz no llegó allá. ¿Por qué cree que está pasando eso allá? ¿Por la presencia de narcotraficantes o saboteo de las mismas disidencias de FARC? ¿O fallas del Estado? Pues mire, hay una cantidad de factores que vienen afectando, por supuesto, esa zona. Usted menciona algo importantísimo, es que hay grupos armados y son las disidencias de las FARC, aquellos que no quisieron unirse al proceso de paz y a su implementación, los que, mire usted qué ironía, contradictoriamente están tratando de destruir ese proceso de paz que parte de su organización sí firmó y está implementando. Ahí es donde nosotros tenemos un gran reto. Nosotros necesitamos vencer a todos estos grupos de disidencias y todos estos grupos ilegales que quieren controlar las rutas del narcotráfico hacia el mar Pacífico, pero también se han venido implementando los acuerdos. Si usted mira la labor que ha hecho el doctor Emilio Archila a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial conocidos como PEDET, en el Alto Patía hay 17 municipios que ya vienen trabajando más de 94 proyectos el año pasado y 181 proyectos. Todos esos proyectos PEDET son desarrollados y hacen parte de la implementación de los acuerdos. De otro lado, le puedo contar una experiencia de mi propia oficina. Nosotros en el norte del Cauca, con el pueblo Nasa, estamos traduciendo al Nasa toda la educación desde la primaria hasta el bachillerato. También estamos trabajando con un tema muy difícil que yo quiero acá mencionar y es el creciente consumo de estupefacientes por parte de los niños, las niñas, los jóvenes, no solamente indígenas, sino también los jóvenes de las comunidades afrodescendientes y campesinas.
Ese es el peor de los escenarios. Tenemos producción de drogas adictivas, pero también tenemos el consumo. Entonces, esto es un problema integral. Sí estamos implementando los acuerdos, pero el Cauca es mucho más que esa implementación de acuerdos y es mucho más que narcotráfico. El Cauca es un departamento pujante donde hay una gran industria láctea, donde hay una gran industria cafetera, hay una gran industria alrededor de proyectos agroalimentarios que tenemos que fortalecer y ayudar al Cauca para que también pensemos en ella como una despensa del país, porque lo es. Doctor Ceballos, quiero volver sobre lo que usted nos decía al comienzo de esta charla y es que la palabra clave de todo este proceso es acelerar ese plan de inversión social. Pero en la práctica, ¿qué tanto esto se puede acelerar? Porque es que llegar con todo el aparato del Estado a una zona del país donde nunca ha hecho presencia el Estado, no por este gobierno, sino porque es una herencia de muchísimos años atrás, pues no es tan fácil. ¿Cómo hacer que esto no solamente se quede en la voluntad de llegar? Mire, qué importante lo que usted menciona. Cuando se dice presencia del Estado hay que tener en cuenta el Estado integralmente. Los territorios indígenas, de acuerdo con nuestra Constitución, también son Estado. Las entidades territoriales están compuestas por departamentos, municipios y territorios indígenas. Ellos también son Estado. Por eso yo creo que esta diferenciación en que esté presente el Estado o no, yo creo que hay que irla revisando porque las entidades territoriales indígenas son Estado. Ellos tienen una autonomía y tienen un gobierno propio y representan también al Estado. Por eso yo no haría esa diferenciación. El Estado ha estado presente también a través de las entidades territoriales porque la Constitución del 91 incluyó los territorios indígenas como parte del Estado. En ese sentido, más que hablar de que si está o no presente un gobierno o un Estado, es trabajar todos como Estado, porque los resguardos indígenas también son Estado. Y en ese sentido lo que buscamos es una articulación y una presencia. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de esa presencia en el Estado? Precisamente los grupos armados. Los ciudadanos del Cauca, con razón, y usted lo menciona, por décadas han exigido mucha más presencia de entidades de todo el Estado, pero quienes se oponen a esa presencia son precisamente los grupos armados. Cuando usted va a llegar a implementar los acuerdos de paz o a desarrollar un plan de desarrollo con enfoque territorial en un territorio, ¿con qué se encuentra? Con que hay grupos armados con fusiles, con armas letales que no quieren dejar entrar ni al Estado con la presencia tradicional, ni al Estado representado en las autoridades indígenas. Ahí está el enemigo real. El enemigo real son los grupos armados que quieren manejar esos territorios para su propio provecho. Doctor Ceballos, esos grupos armados, el narcotráfico como móvil de lo que está pasando en el Cauca, específicamente con las organizaciones Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos, que son las que se han identificado desde el gobierno, ¿están trabajando en alianza con carteles mexicanos? ¿Eso se ha podido ya comprobar? Bueno, ya las autoridades de seguridad del Estado han mencionado la presencia de emisarios y en eso yo quiero ser absolutamente claro. Nosotros no estamos hablando de que haya grupos de cientos de personas de otros países conformando estos carteles, sino que hay emisarios que vienen y pagan por la droga. En ese sentido, por supuesto que el Estado está vigilante y está en el proceso de judicialización de estas personas porque por supuesto ellos son quienes terminan financiando toda esta cadena perversa. La droga, la cocaína ya producida, el clorhidrato de cocaína ya listo para ser exportado, es lo que buscan sacar por este corredor que va hasta el Océano Pacífico y beneficia a todos estos grupos internacionales. Por eso es un problema no solamente de Colombia, sino un crimen transnacional que debemos combatir transnacionalmente. En ese sentido, la cadena comienza acá en Colombia, pero termina, por supuesto, en los países consumidores que pagan millones por los kilos de coca. En ese sentido, por supuesto que tenemos en cuenta ese componente. Concretamente se ha hablado de emisarios del cartel de Sinaloa que tenemos que seguir combatiendo. Doctor Ceballos, ¿ustedes descartan de tajo cualquier tipo de conversación, diálogo con alguno de estos grupos narcotraficantes o terroristas que actúan en el Cauca? Totalmente sí, Giovanni. Las disidencias, y usted lo sabe, no quisieron estar en el proceso de paz, no tienen un carácter político reconocido por el Estado y por tanto la única vía es el sometimiento de ellos ante la justicia. El Alto Comisionado para la Paz
no tiene dentro de su marco legal y de sus facultades ninguna posibilidad de establecer diálogos con ellos y por tanto es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia quienes están al frente de cualquier acción contra ellos, que no puede ser nada distinto a su sometimiento a la ley. No hay otra salida después, especialmente de haber firmado unos acuerdos de paz que brindaron todas las garantías y que las siguen brindando, y no hay una excusa válida para que estos grupos sigan delinquiendo. Doctor Ceballos, finalmente le cambio de tercio. Tiene que ver con Cuba y con los delegados del grupo terrorista ELN que siguen allá. ¿Qué ha pasado con esa solicitud que le hizo el gobierno? ¿Qué han dicho los cubanos? Todavía no los han entregado. Bueno, el señor canciller de la República es quien ha venido estando al frente de este tema. Él ha manifestado públicamente la solicitud formal que ha hecho no solamente el gobierno, y acá viene lo más importante, sino jueces de la República. Los jueces de ejecución de penas, es decir, aquellos que están encargados de velar porque las sanciones y las penas impuestas contra personas condenadas se cumplan, han pedido a Cuba la extradición de estas personas que se encuentran en su territorio. Nosotros hemos esperado pacientemente durante todo este año, con toda la prudencia, agotando todos los canales diplomáticos, esperando que Cuba dé una respuesta clara frente no solamente al gobierno, sino frente a la justicia colombiana, porque estas personas fueron condenadas, Giovanni. Usted debe recordar que ellos tienen una condena de 40 años por la masacre de Machuca, donde murieron más de 84 personas, entre ellos más de 20 niños. Entonces, acá se trata de la justicia internacional, se trata también de velar por los derechos de las víctimas y no solamente de alguna terquedad, como algunos lo manifiestan, sino aquí que este es un Estado de Derecho y hay una separación de poderes, y por esa separación de poderes nosotros respetamos la solicitud de nuestros jueces de traer a la justicia a estas personas. Pues es el doctor Miguel Ceballos, comisionado de paz. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora y le deseamos la mejor de las suertes en su trabajo en el Cauca. Buen día, comisionado. Buen día, muchísimas gracias a todos.